Rafael, usted es un poeta de reconocida trayectoria. Quisiera que nos contara cuál es el origen de esa vocación poética. ¿Es una vocación vinculada con la palabra, familiar, en general, con lo literario o con la poesía en sí misma? ¿De dónde arranca eso? Bueno, sí, siempre escribí poesía, pero ¿de dónde arranca? Y tendría que hacer, parece medio borgiano esto, pero mi infancia fue en una muy vieja casa de la ciudad de La Plata, que había sido la casa de mis bisabuelos y había sido la casa de mis abuelos, y ahí mi abuelo, que había muerto 30 años antes de que yo naciera, dejó una biblioteca, la biblioteca de él, joven de 34 años, poeta de La Plata de principios del siglo XX, donde estaban libros de primera edición, por caso, de prosas profanas, de Darío. Después me enteré que había muy pocos ejemplares que habían subsistido. Y bueno, y yo de chico me pasaba horas en esa biblioteca, en ese escritorio donde estaba la biblioteca, y sobre todo revisaba libros de poesía. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Se llamaba Felipe A. Oteriño. Y yo porto el Felipe por él, porque siempre sentí, en fin, nací y ya la ausencia de él era un hecho, naturalmente, en mi familia, pero yo lo sentía particularmente, que algo faltaba. Es como que me faltó ese abuelo que era escritor, que era poeta, que murió a los 34 años, y que dejó una biblioteca a la que yo acudía y me pasaba horas en ese escritorio con esos libros, abría la biblioteca así y sentía ese olor que era del pasado y bueno, y tratar de decir lo inexplicable. Para mí la poesía siempre fue de alguna manera una articulación tendiente a poner, no a aclarármelo del todo, pero sí en todo caso a darle estatura verbal a eso que podemos llamar inexplicable, misterio, no dicho, indecible, innombrado, en fin. Qué notable, ¿no? Sin querer ser psicoanalítico, es como un origen de la poesía en su caso destinado a recobrar esa imagen de un abuelo que no está, ¿no? ¿Y esos libros los tiene todavía? Sí, por supuesto, los tengo y después se sumaron con la biblioteca de mi padre y con los míos. Algunos de esos, bueno, fueron marchando a otros destinos, pero en realidad el grueso de esa biblioteca lo tengo. Y es mi biblioteca, ¿no? Es mi biblioteca que es bastante buena, es muy buena. Yo creo en poesía realmente tengo mucho y de mucha jerarquía y además primeras ediciones interesantísimas. Sí. Mi pregunta por la palabra era porque usted a lo largo de su vida también fue, bueno, jurista o juez, además también ensayista, o sea que la palabra ha sido vehículo de distintas cuestiones, ¿no? En su vida. O sea, todo su quehacer estuvo vinculado con la palabra, pero en el caso de la poesía, la palabra adquiere como una valencia especial. ¿Cómo funciona esa vinculación Sí. con el lenguaje? En realidad siempre quise ser escritor, siempre sentí que mi camino era ese. Las cosas de la vida me hicieron que yo ingresé a la Facultad de Letras y también a la de Derecho al mismo tiempo, y empecé a dar materias y en algún momento, sin darme cuenta, me resultaba más fácil dar las materias de Derecho que las de Literatura, que me comprometían más, porque en el fondo ahí estaba mi verdadera vocación. Y después terminé recibiéndome de abogado y por suerte inicié la carrera judicial, que era estar con la palabra, más que con el diálogo del cliente, que no había clientes naturalmente, sino había expedientes judiciales que llegaban, audiencias con conflictos humanos, bueno, y todo era a través de la palabra, del encuentro, y en ese sentido me fue llevadero la mirada esta desde el orden del derecho, ¿no? Por otra parte, sin querer, porque la vida uno no la elige necesariamente, sino que se van produciendo los hechos y uno va encaminado, pero también después estuve como 40 años dando clases, pero clases de derecho civil, y una especialidad del derecho civil que era contratos. Y los contratos me doy cuenta que me eran muy afines, porque el contrato, que si bien es un hecho patrimonial, tiende a lo patrimonial, pero en el fondo
es diálogo con otro, tiene equilibrio, tiene alteridad. Está el otro con el cual uno acuerda y uno hace un estatuto, o sea que también está la palabra ahí. Y como juez, bueno, como juez, los tribunales en los que yo he estado, sobre todo, su expresión era a través del lenguaje escrito. O sea que primero hice toda mi carrera por distintos cargos antes, pero estuve más de 30 años como condición de juez y lo que hice fue sentencias, o sea, escribir. ¿La formación suya jurídica fue en La Plata? En La Plata, sí. En La Plata, en su ciudad natal. Es digamos, mi ciudad natal, sí, sí. La pregunta es, en la época en que usted era adolescente, joven, en su época de formación, ¿cómo era la ciudad de La Plata? ¿Había un clima, al margen de lo jurídico, vinculado con la poesía? Bueno, uno tiene la imagen de los poetas platenses, de López Merino, ¿no? Así claro. como el poeta joven. Pero, ¿cómo era el clima que se vivía en la ciudad cuando usted era Estoy joven? casualmente en este momento preparando una selección de poemas míos en los que aludo, en forma expresa o tácita, a ese momento, a la ciudad de La Plata. Y el título que va a tomar es Ciudad Platónica. O sea, es una ciudad que yo he idealizado. Yo me fui de la ciudad de La Plata a los 25 años. O sea que viví 25 años nada más en la ciudad de La Plata. Después volví permanentemente, por supuesto. Pero hice mi vida fuera de la ciudad de La Plata. Y la ciudad de La Plata de mi infancia ha quedado así acotada en una imagen que es muy mía ya. No es la ciudad real a la que yo voy ahora, porque ahora más bien, digamos, la parte administrativa, política, es un poco la que ha dado la tónica de la ciudad. Los poderes que felizmente existen, los tres poderes, ¿no? De la administración y constitucionales. Pero la ciudad en la que yo viví, en la que yo nací, era una ciudad preferentemente cultural. Era la idea aquella fundacional de la ciudad universitaria. Eso es en la que yo viví, en la ciudad en la que salíamos de noche y íbamos en las calles céntricas, en las avenidas y en los bares estaban los del coro universitario cantando en la calle y los poetas estábamos hablando de poesía y los músicos por otro lado. O sea, era una ciudad donde lo artístico primaba sobre lo que era la parte administrativa, que hoy me da la impresión que es un poco la que está más evidente. Ahora, ¿se puede hablar de que hubo una corriente, una escuela platense en esa época de poetas que constituyen una masa crítica? ¿Quiénes rescatarían? No, sin ninguna duda, por supuesto. Yo les diría, lo tengo muy estudiado ese tema, de la primera generación de poetas era la que estaba mi abuelo, que en realidad era cuentista, era narrador, pero tenía poesía y dirigía la primera revista literaria que hubo en la ciudad de La Plata, que se llamaba La Revista Literaria, en la cual publicó todo el modernismo del continente. Y yo tengo las cartas de Santos Chocano, de Rey Racing, de Porfirio Barba Jacob, en fin, de todo el continente publicaron en esa revista. Pero eso fue en 1900. Esa generación, esa primera generación, la ciudad de La Plata es de 1882, esa primera generación, que algunos no habían nacido en la ciudad de La Plata, sino que fueron de chicos, esos poetas o esos narradores, bueno, pasaron, murieron, y apareció otro grupo, los que nacieron en el 1900. Y ahí es donde está el poeta canónico de La Plata, que es Francisco López Merino, que tuvo datos objetivos que lo hicieron, evidentemente, un poeta llamativo. Primero, amigo de Borges, prácticamente de la misma edad. Borges era algo mayor, Borges era del 99 y este era del 4, de 1904, era López Merino, y murió en el 28, de una manera prematura y buscada, ¿no? De una manera muy sorprendente. Eso dio lugar a dos poemas de Borges, uno primero de aquella época, del año 28-30, y otro pasados 40, 50 años, en los que alude a esa muerte deliberada, inexplicable, de un hombre que a los 24 años tenía todo el confort y todo el proyecto de vida que puede tener una persona, y un día en una fiesta en el Jockey de La Plata está en una reunión de amigos y de amigas, desciende
sale un momento, baja unas escalinatas, eso lo cuenta Borges en un poema, llega al baño de caballeros, se mira en el espejo y se pega un tiro. Sí. Inexplicable, no hay ninguna razón. Bueno, el hecho es que esa generación después había tenido como profesor a Rafael Alberto Arrieta, profesor del Colegio Nacional. Y este Rafael Alberto Arrieta les dio el nombre, la primavera trágica habló. Y fue él el que les dio el tono, además, porque les hablaba de algunos poetas, sobre todo belgas, Rodenbach, y estos hicieron un paralelo, ninguno había viajado a Europa, claro, y menos a Brujas todavía, sí, Bélgica, pero sí imaginaron que aquella Brujas, la muerta, Brujas neblinosa de canales, todavía no transitados por el turismo, y La Plata, que ya había entrado en alguna decadencia económica, pero no edilicia, los edificios estaban terminando, pero muchos que fueron a vivir, muchos porteños que se fueron a vivir para seguir viviendo en la capital de la provincia, regresaron a Buenos Aires. Y eso produjo como un bajón, una tristeza, una melancolía. Y se habló también entonces de La Plata, estamos hablando de los años 20, 30, que solo sé por mi padre, que tenía la edad esta de López Merino, del año nacido en 1904 también. Y bueno, La Plata vivía un poco la pequeñez de estar en lo doméstico nomás, los edificios a medio construir, los edificios públicos, los árboles todavía no crecidos, y la ciudad universitaria sí funcionando, pero nada era demasiado festivo. Era una ciudad de tono menor, y es el libro del tono de López Merino. Curiosamente hay una ópera que se hizo sobre la novela de Rodenbach, sobre Brujas la Muerta, de Kongold, que se llama La Ciudad Muerta, que no es una ciudad en particular, ¿no? Es una ciudad del libreto de una ópera que habla de una ciudad de este tono, podríamos decir, ¿no? Porque es una obra que inspiró muchas visiones. Ahora, quería volver a relacionarlo con una idea previa que usted comentaba, que era esta vinculación entre la idea del contrato, lo dialógico, y la escritura. Y la pregunta es, ¿el poeta es un ser solitario? Porque uno siempre imagina la creación literaria en general, ¿no? Como alguien que está en su gabinete, que piensa, que contempla y que escribe. ¿O es también un oficio con una proyección social, como esto que usted comentaba, el encontrarse en bares con amigos, con la bohemia, etcétera? ¿Qué predominó? ¿Corresponde a distintas etapas de la vida? ¿Cómo funciona en su caso? Seguramente es algo de esto último ahí, ¿no? El poeta, en términos generales, como todo artista, tiene un cierto desajuste con el mundo convencional. Esto es lo que lo lleva a interrogarse y a querer interrogar el mundo y hacer una obra, ¿para qué? Para sanear esa insatisfacción que produce, para explicarse algo. Pero esto puede ser también cambiante según las etapas, porque también yo recuerdo mi etapa adolescente, cuando todos queríamos ser poetas y teníamos algunos modelos ahí, en realidad uníamos la poesía también a la noche y a lo festivo, pero también al alcohol, o sea, éramos bebedores de vino sobre todo, no de bebidas blancas, pero sí de vino y salir de noche. Yo recuerdo cuando teníamos 16, 17 años, que habíamos hecho algunas revistitas literarias ahí también en el Colegio Nacional. Yo recuerdo que de noche nos reuníamos en una casa, en la casa de uno de los amigos nuestros, en la mesa del comedor lleno de poemas, lleno de libros, y después salíamos de noche a una suerte de inventada bohemia. Me acuerdo a un detalle, si era invierno nos poníamos el sobretodo, no calzando los brazos, sino como capa, porque teníamos algún modelo por ahí nerudiano de la capa, el escritor que salía así confundido hacia la noche, y buscábamos también esos rincones. Los rincones que buscábamos por ahí eran ciertas zonas de La Plata próximas, ciudades vecinas, como puede ser lo que ahora es un barrio de La Plata, la ciudad de Tolosa,
o las ciudades más independientes, como pueden ser Berisso y Ensenada, que quedan un poquitito más alejadas, más pegadas al río, pero en las que ahora ya había otras particularidades, otras comidas, como ser en Berisso y Ensenada, donde había una gran inmigración por las fábricas de conservas, el Swift y Armour, había de todas nacionalidades, y entonces también había lugares para ir a comer, fatay, como ser, que era algo que en las casas nuestras no se comía, esa empanada de origen árabe, o de golpe ciertas bebidas, ciertos rituales que los hacíamos, íbamos a estos lugares. El caso de Tolosa, bueno, estaba pegado al hipódromo de La Plata, y entonces de noche había una vida nocturna ahí. Los palafreneros, los que andaban haciendo pasear los caballos, también tenían su noche de alcohol y su noche prostibularia. Y entonces íbamos ahí donde nos parecía que estaba la vida. Esto, para darle un marco temporal, era la década del 60, calculo, ¿no? Exactamente. Y cuando usted dice que teníamos nuestros referentes, en referencia a poetas, ¿no? ¿Quiénes eran en la década del 60? Recién mencionó al pasar a Neruda, ¿no? Pero en su caso, ¿cuáles eran los referentes poéticos? Bueno, en la ciudad de La Plata había un poeta que hoy seguimos mencionándolo, los platenses, que es Roberto Temis Speroni, era el poeta joven, tenía 40 años, con una voz gruesa que nosotros le copiábamos y hablamos y leíamos los poemas de esa manera, con una cosa grave, como enojados leíamos. Bueno, y después yo al poco tiempo, ya a los 17 años así, descubro dos poetas importantes que para mí, que me marcan en mis primeros poemas, mi primer libro sobre todo, que es el de Argentina, Ricardo Molinari. Y en la literatura universal, Saint-Jean Perse, que en ese momento, en 1960, gana el premio Nobel. Y a mí me parece una figura interesantísima. Primero porque ya tenía que ver con ciertas afinidades. Era un hombre bastante formal, como yo ya lo era y lo sigo siendo. Era un hombre que había sido canciller de Francia. Entiendo que era abogado. Y además escribía una poesía planetaria, pero muy en contacto con la naturaleza. Ríos, aves, nieves, eran los títulos, y así una poesía. Y además acudía a la infancia. Hay unos poemas muy lindos de uno de los libros que para mí en la infancia me cautivó y todavía lo tengo entre mis preferidos, que es el Robinson Crusoe, esa aventura así, que es un libro que tanto puede ser para la adolescencia como para la adultez, ¿no? Porque en el fondo está la gesta de lo humano. Bueno, y ahí Saint-Jean Perse tiene un libro, Imágenes para Crusoe, que habla del origen, la adolescencia en contacto. Él habla de Martinica, en realidad, porque él estaba de lengua francesa, pero de una isla de las Antillas, ¿no? Así que, bueno, ese mundo formal, pero ese mundo que se extendía a la soñada Europa para todo argentino, bueno, a mí me seducía, o sea que por ahí estoy dando algunos nombres. Y después van apareciendo otros cuando empiezo a conocer ya, empiezo a viajar reiteradamente a partir de los 17, 18, 19, 20, permanentemente hacia Buenos Aires. La ciudad de La Plata quedaba a 1 hora de tren nada más y había un tren por hora, de manera que yo, aún cuando trabajara o estudiara, en los ratitos me tomaba el tren, 1:05, bajaba, subte, y me veía las exposiciones del Di Tella, me venían las últimas muestras que podían llegar de Picasso, el teatro que empezaba a desordenarse, y bueno, veía lo que era la modernidad esa cercana, que en La Plata no la teníamos o la queríamos aprender, ¿no? ¿Cómo atravesó usted todo? Recién hizo una referencia a sí mismo como de una persona que sigue siendo formal, Sí. Y al mismo tiempo toda esta época que se caracterizaba por el ataque a todo lo formal, ¿no? O por lo menos una época pensada como algo informal en cuanto a la juventud, en cuanto a lo ideológico. Sí. ¿Cómo atravesó toda esta etapa entre los 60, comienzos de los 70, de tanta ebullición en la juventud argentina? ¿Cómo fue su vivencia? Sí. Bueno, cuando ya llegan los años un poco más duros, hubo alguna crítica, un trabajo crítico en el que nos dijeron la generación de los náufragos, porque quedamos como aislados
nosotros, mi generación, mi grupo, no salió a hacer la revolución de ninguna manera, sino que nos pusimos, estudiamos y sentimos el mundo en el que estábamos, pero profundizamos nuestro interés por la literatura y por el estudio. Por lo tanto, tal vez lo que puede haber ocurrido es que nos llamamos a un silencio parlante, si vale la expresión. Nuestra poesía se hizo un poco más abstracta y teníamos algunos modelos. Acá en Buenos Aires, Alberto Girri. En ese momento Alberto Girri era la novedad. Alberto Girri, Murena, era la poesía más llamativa que podía existir, una poesía que había dejado de lado lo que era la sonora, cantarina, rica poesía del neorromanticismo de los años 40, esos poetas que son los últimos que en Argentina tuvieron una gran musicalidad y un gran colorido, pero ya venía en los años 60, 70, una poesía de fuerte introspección intelectual. Y ahí es donde un poco nos formamos. Años en los que, por ahí he escrito en algún ensayo, tal vez era más conveniente callar que hablar. Y eso formó a nuestra generación. Salimos hacia el pensamiento. De todas maneras, su producción fue ininterrumpida desde que usted empezó a escribir poesía en su juventud hasta la actualidad, ¿no? Sí, más o menos me doy cuenta. No fue deliberado, pero más o menos cada 5 años, 6 años fue apareciendo un libro. En relación a este fenómeno de la introspección que usted marcaba y primero usted mencionó de su abuelo y el modernismo, esta revista donde publicaban los modernistas con todo su preciosismo, ¿no? Lexicográfico, después la poesía más cantarina y esta idea de la poesía vinculada no tanto con la musicalidad o con la imagen, que seguramente igual lo deben tener, sino con el pensamiento. ¿Hay algún ismo que defina esto o cómo definiría usted su visión de la poesía vinculada con este aspecto, ¿no? Con esta poesía pensante, introspectiva? Bueno, hay un trabajo que escribió un poeta contemporáneo mío, amigo mío, por otra parte, de mi misma generación, que es Santiago Silvester, que escribió un trabajo que se llamó Poesía del Pensamiento. Y esto de poesía del pensamiento definió algo. Y contemporáneamente otro amigo nuestro que también fue un compañero de escrituras y de viaje, ya murió, Javier Adúriz, entronizó una figura que también trataba de definir cómo veníamos escribiendo esta generación nuestra, que es la que nació, digamos, en la década del 40, yo soy del 45, Santiago Silvester es del 42, Javier Adúriz era del 46 o 47, Leopoldo Castilla es del 47, 48. Esta generación, Javier Adúriz le dio otra denominación que en su momento tuvo una gran... repararon mucho en ella y un poco ahora se ha atenuado la referencia. Le llamó posclásicos. Dijo que formamos una generación de posclásicos. ¿Qué es esto de posclásicos? Bueno, son los que leímos toda la poesía anterior, cosa que también es un detalle, pero nosotros nos formamos leyendo toda la poesía anterior. Podemos algunos con más intensidad o otros con mayor, algunos periodos, pero en general de Homero para aquí hemos tratado de leer todo, o las figuras relevantes de todo. No creímos que la poesía nacía con nosotros, como otras generaciones sí lo sintieron. El peso histórico es tan grande que también muchas generaciones más jóvenes que la nuestra han sentido que ellos dan los primeros pasos y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero esto de Javier Adúriz nos llamó los posclásicos, que corrió en paralelo con la poesía de pensamiento. Y nos agudizamos, habiendo leído todo, habiendo leído el romanticismo, pero habiendo leído también el modernismo y el coloquialismo urbano que se gestó aquí en la década de los 50, y por supuesto el surrealismo, todo eso lo asimilamos, lo bebimos. Tratamos de hacer una poesía en la que la condición vigilante no estuviera ajena, o sea, que estuviéramos atendiendo y cuidando hacia dónde parte la emoción.
no anulándola la emoción, tanto como la podía anular Girri, por caso. Alberto Girri deliberadamente anulaba la emoción. No, dejándola fluir, pero controlándola. Hubo un poeta también de esos mayores que fueron nuestros amigos, pero que tenían 20 años más que nosotros, que era Edgar Bailey, que tiene en algún librito de ensayos, tiene la idea, dice, estado de inocencia y estado de reflexivo. Dice, desde esos dos extremos es como se escribe la poesía. El estado de inocencia es el que permite la fluencia, el que permite aquello que se le puede llamar inspiración, que flote algo que viene dado, pero después está el estado de alerta, el estado vigilante que lo va a controlar, o sea, no se queda en la sola emoción, no se queda en la sola musicalidad tampoco, sino que el poeta trata de ver, de controlar a dónde marcha el poema. Y es nuestra generación, esta, la que yo formo parte, que ya estamos en los 70 cumplidos, 70 años digo cumplidos, y algunos ya están llegando también y pasando los 80 también, pero tenemos algo. Nuestra mente trata de controlar el poema hacia dónde va. Quisiera volver a alguna referencia que recién acaba de hacer, en relación a que ustedes se consideran, digamos, podrían ser llamados los posclásicos porque había toda una herencia que honraban a través de la lectura y de conocimiento. No sé si hay una perspectiva de las generaciones más recientes que resultarían ser más ahistóricas de alguna manera, ¿no? Como que no se preocupan de ese pasado, porque el pasado tendría demasiada gravitación y sería insuperable, porque se llegó ya a grandes cimas, o porque hay una actitud quizá vinculada con lo tecnológico, actitudinal, que se resiste a considerarse parte de una tradición. ¿Hay un esbozo de una crítica en esa referencia o es simplemente una descripción? ¿Funcionan así las nuevas generaciones de poetas? Yo voy a decir que tal vez, para hacer la crítica en primer lugar a lo nuestro, es que también en esa abstracción, en esa tendencia a la erudición y al pensamiento, tal vez hicimos una poesía que perdió contacto con el lector. Una poesía para la que acceder a ella, y era una gran fiesta, y es una gran fiesta creo que poder acceder a esta poesía de esta generación, pero había que tener algunas claves, había que ser un poco un iniciado. El que no era un iniciado, sino que era un lector espontáneo que quería tomar un verso para disfrutarlo, se quedaba fuera. Eso es una realidad. Yo creo que las generaciones más jóvenes hicieron otra cosa. Han ido a lo anecdótico, a ir a contar una pequeña historia y por otra parte de las manos de qué? Del verso libre, porque ya se dejó de lado la musicalidad tradicional que nosotros todavía la mantenemos. Yo hago versos libres, aunque comencé en su momento, hice sonetos también, pero todos mis libros publicados son de verso libre, verso abierto. Sin embargo, si uno lo lee, hay una atención a la métrica, por lo menos. Los acentos más o menos van guiando un decir que pueda ser de alguna manera armonioso. Me parece que hoy por hoy esto se atiende menos, porque no están hechas esas lecturas de lo tradicional, de la preceptiva tradicional. Entonces hoy lo que estoy viendo y es otra mirada, que también me produce interés por lo distinta, y es que a veces se carga las tintas sobre el tema tratado, sobre el contenido, sobre contar algo, una pequeña anécdota. Y nosotros todavía estamos, nuestra generación, siempre la poesía algo dice sobre algo o sobre alguien, siempre algo dice, pero a nosotros nos importaba la construcción verbal, o sea, la forma, siendo conscientes que el poema, cuando se pone a consideración del lector, es un estatuto formal. No sé si hoy por hoy exactamente se está haciendo así. El poema largo está un poco dejado de lado, el poema es más corto y el poema cuenta un pequeño acontecimiento. La relación con el lenguaje, Rafael, Sí. hay una expresión que circula mucho, quizá desactualizada porque pertenecería más a la época de los 70 que a la actual, pero es una suerte de revival, ¿no? De la poesía como acto de resistencia en un sentido político y de una poesía que se escribe en contra de las reglas del lenguaje y no con
las reglas de la propia lengua, ¿no? Eso aparece bastante frecuentemente en las manifestaciones de poetas, ¿no? De que escriben para resistir, Sí. que escriben contra el lenguaje, de una manera podríamos decir experimental, pero también como con un ensañamiento con las reglas propias del lenguaje. ¿Coincide con ese diagnóstico? ¿Existe esa visión de la poesía actualmente? O... Creo que eso existió hace un tiempo atrás. Escuché hablar, me acuerdo, una persona con la que dialogaba un día, años atrás, y me habló con énfasis, con interés, de la antipoesía. Me pareció una tontería esto. Vamos a hacer poesía para hacer antipoesía. Yo lo que creo es que la catalogación como antipoesía es pésima. Sigamos llamándole poesía con sus variaciones. La impronta tecnológica y la impronta de la oralidad y de este mundo audiovisual en el que nos manejamos, esto ha impactado en la poesía también. Hoy por hoy la poesía se lee menos en la página escrita o en el libro que lo que puede escucharse en los recitales. Hay una gran oralidad, la poesía se ha hecho un fenómeno de la oralidad. Están los grandes citas que se dan en todo el mundo, de poetas que van a leer sus poemas ante un público inmenso. Esto evidentemente cambia. Primero tiene que ser una poesía más transparente, una poesía en la que se cuente algo, porque lo que más fácil entra es la historia. Y esto evidentemente ha producido un cambio. Bienvenido, porque por otra parte el poeta es el primero, el escritor en términos generales, el primero que sabe que las palabras se gastan por el uso. Y ciertas palabras que han sido demasiado utilizadas ya no se las puede volver a utilizar. Quedan a un costado y uno prueba otras partes del lenguaje hasta que a veces retoma palabras anteriores, palabras ya muy dejadas atrás y las trae y se refrescan en el presente. ¿Por qué? Porque sí, porque como todas las cosas, el lenguaje también, que está en perpetuo crecimiento y en perpetua renovación, tiene eso, que por el exceso de uso se desgasta. Pensemos ahora, nosotros venimos de asistir en forma sostenida en todo el año prácticamente del discurso del político. Hay ciertas palabras que se han gastado, que ya no dicen nada, de tan manoseadas que han sido. Bueno, el poeta es el primero que lo sabe a eso. Entonces esas mismas palabras hay que dejarlas un poco de lado y vamos a ir hacia otras. ¿Por qué? Porque el arte siempre tiene algo de novedad y de sorpresa. Tiene que captar. Es un fenómeno estético que tiene que captar por el interés, suscita un interés. El tema de la rebeldía, en la que también hablabas, el tema de la rebeldía, el poeta que quiere resistir, bueno, sí, según los momentos puede ser, la poesía puede ser un instrumento de resistencia. Yo creo que es históricamente un movimiento de resistencia a la vulgaridad, a la tontería. Eso sí, hay un viejo poeta argentino, Aldo Pellegrini, célebre sobre todo era poeta, pero sobre todo hay una importantísima primera antología de la poesía surrealista que él hizo, que dice en un librito de ensayos: la poesía es aquello que cierra la puerta a los imbéciles. Ese es el título de un ensayo que tiene, y algo es cierto. O sea, a la tontería y a la sandez, evidentemente la poesía se cierra. Rafael, quería volver un poco a la trayectoria vital suya, para después volver a la poesía, saltar un poco. Usted pasó buena parte de su vida en la ciudad de Mar del Plata, por razones laborales, entiendo, como juez. ¿Cómo es la relación suya con esa ciudad? ¿Cómo influyó en su poesía la cercanía del mar, el lugar donde vive? ¿Aparece eso? ¿Tuvo una influencia? Siendo que es una ciudad mucho menos cultural y tradicionalmente más turística que esa La Plata idealizada de la que usted nos hablaba hace un rato. Bueno, yo fui a vivir a Mar del Plata a los 25 años. Era otra ciudad todavía. A mí me sorprendían a veces ciertos temperamentos que eran distintos a los de mi ciudad natal. Era una ciudad que todavía en aquel momento, años 70, tenía una fuerte impronta del turismo. La ciudad se debía al verano y en el invierno era delicioso, más bien
se ponía en orden lo que el verano había traído como riqueza y había desorganizado. Y se estaba pensando en el próximo verano. Pero rápidamente la ciudad ya tenía una universidad y ahora tiene 5 universidades. O sea, ya hoy es una ciudad culta, ya no es una ciudad, es turística, industrial, comercial, universitaria, fuertemente universitaria también. O sea que, pero bueno, pero está el mar. A mí lo que me seduce realmente es el mar. Para mí fue la sorpresa. Sobre todo porque como platense, yo el mar lo conocí tardíamente. Yo el mar lo conocí creo que a los 11 o 12 años recién. Mis padres no veraneaban en el mar, sino que mis padres veraneaban en una quinta en Citibel, un lugar para mí paradisíaco. Pasados los años tuve que comprender que yo había estado en el paraíso sin saberlo, porque yo más bien sentía que era una pesadumbre, porque llegaba el verano y nos íbamos a la quinta, donde había caballos, granja, verde, bueno, las noches inmensas de cielos estrellados, pero el mar era donde iban los compañeros del aula, los compañeros del colegio mío. Y yo al mar no iba, fui más tarde a conocer el mar. Realmente a mí me sedujo. Y en mi contacto más profundo con la ciudad, por supuesto, estoy muy enraizado. Tengo 3 hijos y 2 de ellos viven ahí, mis nietos viven en Mar del Plata, o sea que evidentemente estoy muy enraizado en Mar del Plata. Pero sí siento que mi ciudad, mi paisaje originario, platónico, o sea, idealizado, es el de esas quintas verdes, frutos, arroyos, tal vez el río de la Plata más cerca que el agua salada, pero el mar me seduce y me encanta. Está en mi poesía, está como lo otro, el enigma. Te confieso que voy todos los veranos. Voy permanentemente a la playa, voy muy temprano porque me gusta el mar a solas, me gusta oír al mar, y a las 11, 12 ya me pego la vuelta. O sea que, bueno, la presencia del turismo, bienvenido para Mar del Plata, pero bueno, evita que uno escuche el mar ya. Rafael ha sido, hablando de paisajes, ha sido muy viajero en su vida, le gusta viajar al exterior, ¿qué experiencias ha tenido en ese sentido? Sí, hemos viajado mucho. Yo diría que en los últimos 30 años por lo menos he viajado todos los años, o si no 1 o 2 veces, y a destinos, bueno, debo decir, es una sorpresa, he viajado 30, 40 veces a España y no fui nunca a Estados Unidos. ¿Por razones literarias o de decisión personal? No, un poco por el gusto de la vieja Europa. Y después fuimos muchas veces con mi mujer, a Grecia. Grecia es otro lugar platónico, idealizado. Yo hasta los griegos les comento algo que yo siento todavía cuando vuelvo. He ido muchas veces a las islas griegas y cuando siempre les comento esto, yo ante el mar griego no tengo derecho en hacer un chapuzón. No, yo entro caminando y cuando estoy con el agua hasta aquí, me sumerjo y salgo nadando. En cambio, es capaz que en otro mar me arrojo al mar, pero no, el mar griego es sagrado. Por eso no dejo de ver todo lo que he leído sobre historia y literatura de esos antepasados nuestros, de nuestra cultura occidental, ¿no? Así que yo lo encuentro como un paraíso. He viajado muchos años. En algún momento habíamos hecho con mi mujer la idea de casi era como para ganarse el infinito. Vamos a ir cada año a una isla distinta. Claro, como sabemos que son 500, 1000, no sé, las islas que componen el territorio griego, era un trabajo infinito. Bueno, últimamente estamos yendo más a España. A mi mujer le gusta más, o no tanto como España, le gusta Italia, pero a mí España, que son mis ancestros. Yo mi apellido es gallego, y por el lado de mi madre vasco, y tengo nada más que sangre gallega y vasca, así que y cada vez me produce un gran encanto. Y por otra parte, mi vínculo con la Real Academia hace que cuando voy, bueno, participo de las sesiones. Ahora acabo de llegar y he estado participando de las sesiones de la Real Academia, cosa que me produce
una emoción estar en ese lugar donde nació la lengua. A eso justo iba mi próxima pregunta. Iba a decir, voy a mencionar una palabra griega Sí. Que pasó al español, que es academia, justamente. Sí. Usted, además de poeta y además de haber sido juez, es un académico. ¿Cómo llega eso a su vida? ¿Qué significación tiene? ¿Fue sorpresivo? ¿Es parte, digamos, de lo que un poeta puede esperar? ¿Cómo funcionó eso? ¿Funciona en su vida? Porque usted es miembro de la Academia Argentina de Letras, sí, y además correspondiente de la Real sí. Academia Española. Yo soy miembro de la Academia Argentina de Letras desde 1993, pero primero fui miembro correspondiente en Mar del Plata. Fue, como todas las cosas, siempre hay alguna subjetividad y alguna cuestión de alguna fe que alguien pone sobre uno. En este caso, creo que fue un amigo, el poeta Horacio Armani, que sugirió en una sesión académica hacerme miembro a mí correspondiente en Mar del Plata, o sea, con sede en Mar del Plata, como si fuera representante de la Academia Argentina de Letras en Mar del Plata. Y así lo fui hasta el año 2010, 2000, por ahí más o menos, cuando, como vengo periódicamente y mi vida literaria la hago en Buenos Aires, bueno, algún otro propuso hacerme miembro de número, o sea, lo que sería la sede nacional de la Academia Argentina, que está en Buenos Aires. Y desde entonces bueno, en este momento fui 6 años secretario general y ahora soy vicepresidente de la Academia Argentina de Letras. Y como tal, soy miembro correspondiente de la Real Academia, porque hay un acuerdo que los miembros, nosotros somos 24, nunca somos los 24 porque siempre hay vacantes, pero más o menos unos 20, y los 20 somos miembros correspondientes de la Real Academia Española. O sea que cuando vamos allá tenemos un lugar que nos ceden. No es que exista un sillón especialmente para nosotros, sino que nos ceden el sillón de algún otro académico. Yo acabo de estar ahora y bueno, ¿en cuál me senté? En un sillón de un miembro de número, en un pleno de la Real Academia, que era José Luis Cebrián, en ese. He estado otras veces y yo hice una amistad muy simpática con Javier Marías, más joven que yo y recientemente desaparecido, sí. ¿no? Realmente un gran novelista y encantadora persona. Y él siempre tuvo ese gesto cuando yo iba, 2 veces anteriores, él me cedía su asiento, su sillón, y él se ponía a un costado atrás. O sea, esos gestos de delicadeza para participar de lo que se llama el pleno. ¿Cuál es su sillón aquí en la Academia Argentina de Letras? Es el de Tomás Guido. Es Guido Spano. Guido Spano, el hijo de Tomás Guido. El hijo de Tomás Guido, sí. Carlos Guido Spano. Spano, sí. Bien. A propósito de la Academia Argentina de Letras, en la cual entiendo que conviven escritores de otros géneros, con poetas, digamos, es bastante amplio el espinel. Me interesaba su visión acerca de que hay quienes defienden la tarea del poeta como una especificidad casi distinta del escritor, o como si la poesía no fuera parte de la literatura, mientras que obviamente está lleno de escritores de otros géneros, el mismo Borges, no sé, Lugones, Marechal, que han escrito novelas y claro, que han escrito poesía, ¿no? ¿Cuál es su visión de la relación de la poesía con el corpus en general literario, ¿no? ¿Es parte de la literatura o es algo que es tan específico y tan fundacional a la expresión verbal que podría ser algo independiente? Sí, claro que es el arte de la palabra por excelencia para mi gusto y forma parte de la literatura. Históricamente, y en ningún momento siento que ni quiera salir ni le impulsen a ser excluida, no, de ninguna manera. Lo que podríamos pensar es que el poeta que está escribiendo siempre está experimentando también con el lenguaje, o sea, siempre da un paso más allá,
siempre va perdiendo el lector que ya tenía, tal vez lo va perdiendo, porque siempre uno quiere ir a nuevas expresiones. Y a veces lo que puede ocurrir es que nuestros propios colegas, que son narradores, estudiosos, gramáticos, lingüistas, lexicógrafos, bueno, también sienten que nosotros nos vamos demasiado lejos acá experimentando con el lenguaje, pero más allá de eso, el trato siempre es de gran camaradería, de gran excelencia y gran respeto y fe entre nosotros, pero yo reconozco, lo advierto, que a veces me parece que aún sin decirnos, tal vez los gramáticos y los lexicógrafos y los filólogos nos pedirían que sigamos haciendo una poesía un poco más prescriptiva, un poco más al uso tradicional, pero los que somos poetas nos vemos compelidos a probar nuevas formas, a decir nuevas cosas, a darle cabida a otros temas. A mí eso me interesa muchísimo como lector y también como poeta, que la poesía tiene que ser un lenguaje que sirva para todo. No puede ser que solo sea como el lector común cree que es para decir las cosas de manera más bonita, que hay que ver un atardecer o un amanecer y decirlo con las mismas intensidades, pero siempre dulzonamente. No, yo no creo que no. La poesía está para todo, para decir lo más huidizo, si se quiere. He estado 2 días atrás hablando con un poeta y les comentaba que justo descubrí en España unas traducciones de un poeta australiano, Clive James, que de golpe habla de una situación tan simple, molesta, como puede ser cuando uno lo embarcan en el avión y cuando el avión ya está por carretear, dicen se suspendió el vuelo, bajen todos de vuelta, marchen al hotel. Y él escribe un poema sobre ese tema. O sea, no tiene nada de gracia. Sin embargo, me parece interesante porque la poesía también es una exploración de la realidad, ensancha la realidad y ningún tema le es ajeno. No tiene por qué quedarse en lo hímnico, que era lo tradicional. Sí, ¿no? sí, sí. Que correspondía a una visión más ingenua de la poesía que mucha gente sigue teniendo, mucha gente que no es consumidora de Sí, poesía. es legítimo, claro. Hablando de que a la poesía nada le es ajeno, ¿cómo ve usted, que como parte de una generación que se formó en la cultura del papel, aunque ya había una cierta tecnología, ¿no? Porque siempre hay una cierta forma de tecnología, toda esta revolución que implicó la aparición de, por supuesto, primero la computadora, después Internet, después las redes sociales, y así siguiendo, donde la poesía parece haber encontrado un quicio, porque hay poesía que circula por las redes sociales y el formato a veces es hasta amigable, pero ¿cómo lo vive su generación, ¿no? En tanto creador y en tanto difusor del hecho poético? Bueno, nosotros nos adaptamos a las nuevas tecnologías al tiempo que fueron apareciendo, mi generación. Nuestros amigos inmediatamente anteriores todavía perduran en el uso de la máquina mecánica, no más. Todavía hay. Todavía. Casos, sí. Recuerdo en estos días, hemos despedido a un querido amigo como era Abel Posse, el novelista, y él en una foto que veía días atrás estaba en su escritorio con la máquina tradicional de él, mecánica. Antonio Requeni, ese gran poeta argentino, entiendo que sigue escribiendo con la poesía mecánica. Rodolfo Moder, directo amigo mío, también él no pasó a la computadora. Nosotros, por una cuestión simplemente de edad, de contemporaneidad, sí pasamos. Y eso tiene que ver, en cuanto a nuestro trabajo, entendernos con la computadora, también ha tenido alguna referencia en los modos, modalidades y particularidades de nuestra escritura. Por caso, la pantalla y esa rapidez de ir confeccionando permite componer el poema de alguna manera. Uno le puede hacer 1000 correcciones. Yo creo mucho en lo que es la aproximación visual al poema. El poema hoy por hoy ya no tiene una prescripción dibujadita, así como era antes. Sí. Sino que está el verso libre, pero uno lo compone, y esta palabra la baja, la pone para que signifique así. Bueno, eso es un beneficio que nos ha dado
la computación. ¿Usted escribe evidentemente. poemas actualmente con la computadora o primero escribe No, en papel? primero, el primer momento, el primer borrador es en papel y lápiz. Y al poco, prácticamente al rato nomás, o al día siguiente, o al poco tiempo, ya voy a la computadora. Y ahí empieza el trabajo de escritura, que es empezar a desarrollarlo, a mirarlo. Para mí importa mucho visualmente el poema. Y después está lo otro, los beneficios de esto que produce la tecnología, que son las redes. Y el poema se acomoda muy bien a esto. Yo he estado la otra vez acá en el Centro Cultural Cooperativo, en una charla sobre el tema de poesía. Fue unos meses atrás. Y estábamos con Yvonne Bordelois. Y qué cosa, los dos no coincidimos, porque yo dije que las redes eran un buen medio para difundir la poesía. Y tal vez sea el próximo formato, o sea, de circulación, ¿no? Y ella me dijo de entrada, no te puedo permitir esto. Me dice, no, yo creo que le hacen un mal tremendo las redes a la poesía. Bueno, la conversación, la mesa terminó en ese diálogo. Distintos, el público lo enriqueció al diálogo nuestro, pero me quedó ahí. Yo creo que las redes son un nuevo formato muy interesante, del cual se puede servir la poesía en particular. Fíjense que en las redes la novela no puede andar casi. Claro. Uno puede ver un fragmento de novela, el ensayo tampoco, pero la poesía sí, porque la poesía, puede tener los 100 líneas del Cuervo, y ya 100 líneas es bastante, pero en general, en términos generales, un poema tiene entre 20 y 30 líneas, no más. Y bueno, entran perfecto. Yo consulto como si fuera mi secretaria en el bolsillo, como alguna vez le escuché a Pedro Barcia, que es un hombre también, un hombre mayor, pero que sin embargo muy dinámico. Y me acuerdo que dijo eso, yo tengo a la secretaria en mi bolsillo. Y dice, claro, por supuesto, porque uno consulta en el instante ahí. Bueno, esto es la poesía. Encuentra un lugar espléndido en las redes y de difusión. Y yo no sé si hoy por hoy no se lee más, estoy seguro, casi afirmaría, que hoy se lee más en las redes que lo que se lee en el libro papel. Por algo el libro papel a las librerías llega a cuentagotas. Bien, pero eso no le genera una tristeza. Probablemente usted sea un optimista en ese sentido, porque mucha gente de su generación, bueno, usted acaba de comentar esta anécdota con Yvonne Bordelois, que no tienen esa misma visión. A usted lo colocaría de un lado más optimista, digamos, ¿no? ¿Es optimista en cuanto al futuro de la poesía? Siempre hay posturas agoreras y catastróficas acerca de la desaparición de ciertas formas de arte, etc. ¿Es usted naturalmente un optimista con respecto a esto? Sí, yo creo que la poesía nació con el hombre de las cavernas y subsiste. ¿Por qué casualmente? Porque está muy pegada al pequeño gemido, al llanto, a la alegría, al alborozo, al pequeño ese detalle, el primer expresión que puede tener el hombre, está unida a la poesía, casualmente por su intensidad, concentración y velocidad de impacto. La poesía llega en el instante, llega, pega en el lector o no pega, pero que llega inmediatamente, no necesita de una semana como puede pedir una novela. O sea que yo creo en el futuro de la poesía. ¿Hay una relación para usted íntima con la felicidad en el contacto con la poesía, en su vivencia? Bueno, sí, como zona esclarecida, sí. Cuando uno ha logrado escribir un poema que más o menos se entendió que daba en el blanco, uno siente que hay una zona esclarecida. Sobre ese tema ya no se vuelve, uno lo tiene ahí y sigue con otro. A veces uno mira una antología, estuve mirando porque está por salir, pues están haciendo una antología desde mi primer libro hasta el último, y yo veía, cada poema es un rapto de luz que yo pude introducir para mi economía. Por supuesto, la ilusión es que también lo sea para un lector, ¿no? Y en algunos casos aparece el lector que se apropia de ese texto
la lectura es un modo de apropiación muy legítimo y le da la latitud de interpretación que quiere. El lector es un coautor en este sentido. El autor hace el texto, lo publica, lo pone ahí, y llega el lector y lo hace suyo y es dueño en ese momento. Rafael, para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué le recomendaría a un joven poeta, alguien que siente dentro de sí ese fuego al que usted hace referencia en su último libro, ¿no? Lo que se puede hacer con el fuego, lo que podemos hacer con el fuego? ¿Qué le recomendaría a ese joven poeta que siente esa vocación dentro suyo? Me viene a la mente ante la pregunta algo que por ahí dijo el gran poeta inglés norteamericano, Auden, que dice: a un joven poeta yo le recomendaría que lea botánica, biología, geografía, historia, y bueno, y también a los poetas anteriores, porque finalmente la poesía trata de la vida, y cuando uno tiene que en imágenes producir un acontecimiento verbal, esclarecer una zona, necesita tener alguna información. Hay que tomar los datos, las imágenes del mundo existente para poder hacer el mundo propio. Y entonces interesarse por la biología, por la historia, por la cultura, por las otras artes, me parece que eso lo llena a uno de contenidos para poder hacer ese pequeño acontecimiento verbal que es su lanzamiento hacia el mundo, hacia el lector. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por todos estos conceptos. Bueno, un gusto, gracias.